Entonces quiero empezar con este libro que habíamos soñado hace tiempo, que es Teatro de Antología del maestro Henry Díaz Vargas. En primer lugar, maestro, muchas gracias por estar acá, cumplir estos sueños de poder editar estas 13 obras que hablan de distintos periodos históricos de la obra del maestro y del país, que es lo que nos ha pasado en esto. Y tuvimos, para decirlo, adelantarnos, la ventaja y el gran amor que el prólogo lo hiciera la maestra Marina Lamos. Entonces me dice, Juan, me pusiste otra tarea. Y yo, sí, maestro, tranquila que esta es la última. No porque se vaya a ir, no. No, de las últimas, la última de este año, le dije. De este año, le dije. De este año. Unos 5 añitos le debo descansar. Y entonces tener la antología que con la coordinación editorial y todo el trabajo editorial de Juan Felipe Restrepo, que ha sido parte del fondo editorial y quien fue de nuestros primeros investigadores. Con él ganamos el premio de investigación del Ministerio de Cultura del año 2006, y que se ha formado con nosotros, que se formó en el proceso editorial y que ahora está pues en la Universidad del Cauca realizando este trabajo también. Entonces él siempre había soñado desde el 2015-16 cómo tener una antología del maestro Henry Díaz, y habían empezado con Henry, con él, a recoger como digamos lo que podía ser el cuerpo, digamos, de esta antología. Y ya digamos que ya en el año pues 22, 23 se fue tomando, hasta que el año pasado ya digamos tenemos con qué ya digamos publicar y salió la posibilidad del premio. Entonces este año nos dimos la aventura lentos y despacio. Yo le decía al maestro que quería rápido pues un poco ver su obra ya, y un despacio, que eso va tomando como el buen vino, el tiempo. Tener un buen prólogo, un buen proceso editorial, un buen proceso de corrección de textos, de diagramación, de elaboración de la carátula, que ahorita les vamos a contar un poco de ese proceso. Entonces ha sido como eso. Yo quisiera empezar, antes de hablarles un poco del cuerpo que tiene el libro. Maestro. Primero que todo, pues para empezar por el principio, el agradecimiento grande a todos los que han tenido que ver con el libro, porque eso uno piensa cuando está chiquito que quiere un libro. ¿Sí? Yo quería era una novela, y resulta que me quedé en el experimento durante toda mi vida manejando el diálogo, y me quedé porque leí por ahí que para hacer una buena novela tenía que manejar también el diálogo. Entonces ahí me quedé, justo en ese. Y encuentra uno a través del tiempo de que vale la pena, a pesar de todas las publicaciones que se han hecho pues por ahí unas 10 publicaciones de mis obras, aparte de las antologías y en revistas y en parte donde le solicitan a uno. Entonces la aparición de la posibilidad de una antología más amplia de las que había tenido era como de 3, ¿no? De 3 obras, que fue con la que se abrió la colección de teatro de la Universidad de Antioquia. Me pidieron el favor que quería que publicara, empezar la colección con eso, honor enorme para uno en ese principio. Y lo hice, y fueron apareciendo premios y cosas, y se fueron publicando, y aparece la antología. ¿Por qué la antología? Yo no sé, a mí me llama mucho la atención y me gusta mucho la palabra antología. ¿Sí? Y en eso le he aprendido mucho a la maestra Marina, que todos los libros de ella me los he leído, por fortuna me han llegado porque Juan Pablo me los regala. Entonces yo los leo. No, Marina, sí, no. Yo los leo y me fascina. Es como un deber con la historia, no sé qué será eso, y de pronto yo pienso que la dramaturgia, en el sentido en que yo la siento, es como ser cronista de su propia historia. De pronto debe ser esos fantasmitas perdidos de uno, de no poder ser reportero, ¿sí? De no poder ser cronista periodístico, sino que se queda uno como en otra partecita, que es el otro tallado mío, que es ser novelista.
Y de pronto esa combinación y el teatro, yo no sé, se me fue quedando, además con la posibilidad de sentir de que los personajes fantásticos que uno crea se vuelven carne y sangre en el escenario. Yo creo que esa parte es muy, muy significativa para uno seguir en la tónica de seguir escribiendo. Y yo me puse la voluntad de escribir una obra de teatro grande por año, aparte de todos los demás escritos y todas esas demás cosas, porque me gusta, porque como una vez me preguntaron en la Universidad de Antioquia que yo para qué escribía teatro, si no me lo iba a publicar nadie. No me lo publicaba El Espectador, no me lo publicaría El Tiempo, no me lo publicaba El Colombiano, no me lo publicaría nadie. Entonces, y jodan con eso hasta que yo les dije, porque me da la gran puta gana. Sí. Y entonces es cierto. Ahí voy y aparece esto al final de los tiempos de una época, porque ya siento que está entrando en la época, según los últimos textos que estoy sintiendo, ¿sí? Que ya la búsqueda de la acción ha sido cambiada por la reflexión y cómo ahora la lucha es cómo hacer que la reflexión se convierta en acción. Esa es la pelea que tiene y eso es lo bonito que tiene la dramaturgia en el caso personal, que siempre es una búsqueda, ¿sí? Siempre es una búsqueda. De pronto Marina, que le ha tocado leerse ese y otros textos de otras antologías, ha podido entender eso, ¿cierto? Yo creo que es algo que uno a veces siente y presiente que no lo alcanzan a entender los muchachos de los grupos de teatro. Pero eso no puede ser óbice para uno no seguir en eso, porque la dicha mía está en entendiendo de que un libro es la mitad de la promesa dramática que uno tiene como creador, porque la otra mitad es la puesta en escena. Personalmente. Hay gente que se conforma con publicar. Está bien. A mí me interesa lo otro. Y como nadie me montaba, me puse yo a dirigir. Esta obra fue finalista en el primer premio nacional de teatro, quizá que después de los años 70 se volvió en la ciudad, que lo hizo la Universidad de Medellín. Ese premio lo ganó Henry esa primera vez con El cumpleaños de Alicia, que está en otra división aquí, Ciudad y sus sombras, pero más allá de la ejecución fue finalista también en esa misma versión. Ahí se nos queda pues la que acabas de mencionar de Galán, esa parte de hablar un poco de ese periodo histórico, como también la de Córdoba, pues que no estuvo aquí en esta antología porque sería larga. Pero hablando un poco más allá de la ejecución, un poco. Cuando estaba escribiendo Galán, estaba estudiando toda esa historia, todo eso, se apareció el mariscal Jorge Robledo, que fue el fundador de toda la zona alrededor de Medellín. Él la descubrió, miró, vino, se asomó, fue allá y jodió, robó, hizo lo que sea, y se encontró con Sebastián de Belalcázar, y Sebastián de Belalcázar le dije, pícaro ladrón, me está robando mis tierras, y le mochó la cabeza. Y lo enterró para que no lo comieran los indígenas, pues lo que hizo fue medio asarlos, ¿sí? Entonces los indígenas apenas fueron los otros, se comieron el cadáver asado, allá en el alto del Pozo, por los lados de Anserma. Entonces a mí me llamó la atención eso, me gustó mucho la idea. Y iba a ser un monólogo, ¿sí? Pero resulta que pues para conocer el muerto, pues hay que conocer el homicida, a ver por qué lo mató. Y eso me resultó un personaje inmenso, dramáticamente teatral, bellísimo, y hice la obra con los dos. Pero como el uno le mochó la cabeza al otro, Belalcázar le mochó la cabeza a este y le empaló para que los indios vieran, y pilas pues que hay, miren lo que les pasa. Y el tipo, cuando años después se iba,
Lo llamaron de España para que fuera a hablar sobre el problema el tipo de murió en Cartagena, llevado el berraco pobre, y lo metieron ahí casi en una fosa común, el tipo de quedó ahí lo dejaron. Entonces la pregunta mía fue, ¿qué pasará cuando estos dos se encuentren en el más allá? Y el uno le pregunta al otro, ¿viste vos por qué me mochaste la cabeza? Me mochaste la cabeza y vos para qué me robaste mis tierras. Pues cómo es la cosa, pero es que Pizarro me había dicho y vos te habías venido para acá, para Bacatá, porque te habían dicho que aquí estaba el Dorado y entonces aquí se encontró con Ferdinand y con Gonzalo Jiménez. Pues le tocó devolverse, cuando dio cuenta ya lo habían robado todas las tierras del valle y toda esa parte. Esa era la historia. Entonces me inventé la historia de la cabeza y la momia hablando en el más allá. Pero resulta que el más allá habían otras almas que los estaban mirando y esas almas eran los espectadores. O sea que resultaron en un teatro. Y ahí se desarrolla esa parte. Y ahora sí sigo entonces también esta colección de formación. Inaugura la colección de formación y pedagogía del Fondo Editorial, a Teatro Atrae. Y qué más que inaugurarla también con el presidente de atrás, eso no es casi nadie, ese es el jefe, ese es el poder atrás. Y el gerente de la revista. Y el gerente de la revista, eso, pero dice que el que manda soy yo, pero bueno, está bien. Juguemos al teatro, el teatro en la escuela. Era un trabajo que venía Juan recogiendo de toda su experiencia pedagógica y formativa que ha hecho, digamos, a través del teatro, de los títeres y del clown. Con Juan también formamos en el 2003, ¿cierto? Mediclown. 2001, imagínense. 2001 de la Fundación Mediclown a través de payasos hospitalarios. Entonces toda esa experiencia Juan la recoge en Juguemos al Teatro. Está pues un prólogo de Viviana Díaz, recoge todos los elementos y herramientas pedagógicas para los diferentes profesores de la primaria y la secundaria para que el teatro sea un elemento fundamental en la enseñanza. Bueno, no, esto fue como lo dijo Juan Pablo al inicio, yo no soy pedagogo, pero siempre era muy crítico en cómo me enseñaba un profesor de primaria, secundaria, la universidad, siempre era como crítico en eso, pues cómo me enseñaba. Y cuando me tocó, pues, que a veces, pues, como no había profesores en escuelas, instituciones educativas, y necesito alguien que haga teatro, pero yo no era pedagogo. Es más, incluso me retiré de la universidad porque iba a hacer literatura, y yo no quiero ser pedagogo, no quiero ser profesor. Pues eso no, yo respeto mucho eso, pero yo no quiero ser profesor. Pero más sin embargo, entonces cuando, las necesidades, pues, de uno, pues, el teatro no le hace tiempo, plata, hoy más o menos tampoco. Pero entonces no le tocaba ser profesor, pero entonces yo decía, bueno, pero hay que ser responsable, pues, porque yo no, hay que estudiar. Entonces empecé a encontrarme con pedagogos, Vygotsky, bueno, muchos, y porque también yo criticaba eso, y pues sí, y además para mí hoy el director es un pedagogo también, porque también a mí me daba maluquera cuando un director me decía, haga esto, haga aquello. Yo le decía, no, pues hágalo usted. Entonces el director tiene que buscar la forma de cómo, claro, uno quiere ver unas imágenes, cómo se mueve el actor en el escenario, pero entonces uno empieza a provocarle a partir de sensaciones, es pedagogía. O sea, para mí la pedagogía es cómo transmitir el conocimiento de una forma de que la persona lo acepte, lo coja, pero que se sienta él involucrado en eso, no porque es que el profesor le dice, mueves así, 2 por 2 es 4, 2 por 5 es 8, no, es como, entonces, yo empecé a escribir eso, y dije, qué rico escribir un libro. Pues primero pues que yo no soy escritor, ¿cierto? Y la disculpa era que, bueno, lo económico, ¿no? Con lo de Mediclown y con todo ese proceso de la pandemia, y también fundamentando lo mío de Mediclown, porque pues, yo trabajo el payaso desde la parte artística, como el teatro, es mi fundamento el teatro, pero cuando ya llegamos a hospitales, a hogares geriátricos, a zonas vulnerables, pues uno dice, esto tiene también otro fundamento, entonces a estudiar, entonces a hacer estudios diplomados de psicología infantil, y el último diplomado que hice fue sobre la neuroaprendizaje y neuroeducación, pero todos estos diplomados era el arte en la escuela,
el arte en la escuela, el arte en la escuela, el arte en la escuela. Y yo, claro, ¿cierto? Yo por ahí tengo un poco de cosas, a mirar documentos, todo eso, y a recoger eso, como yo, sí, eso, necesitamos algo para darle unos fundamentos a los profes, porque también la universidad no da esa posibilidad pedagógica para los profes, ¿cierto? La universidad, al menos pues en el teatro en la Universidad de Antioquia, pedagogía no da, eso es, hágase actor o enfatiza mucho en lo técnico. Entonces yo dije, no, esto es necesario, y sobre todo cuando ahorita con eso, con lo de la pandemia y con todo este proceso que vienen hablando que la enfermedad del siglo XXI ya no es la lepra, ya no, es la soledad, la depresión, la ansiedad. Y entonces yo... La pobreza. No, eso siempre está. Entonces yo decía, no, esto... Pues entonces a veces también los profesores no tienen la culpa porque la universidad forma así. Entonces yo dije, no, qué bueno una herramienta para estos profes de la primaria, sobre todo porque es primero para esta la infancia. Y dije, no, darle una herramienta al menos, porque también a veces los profes no tienen esa posibilidad, porque la universidad no les dio ese requerimiento o ese fundamento. Entonces dijimos, vamos a llevar esto a partir del teatro, además porque todo lo habla, el mismo Vygotsky dice, porque más de esos pedagogos de Piaget, esos grandes, Vygotsky, él habla más de qué es lo que me toca a mí, que es la cultura y el entorno social del ser, ¿cierto? Entonces dije, no, esto para mí es esto. Entonces, y enfatiza, pues, habla de la psicología del arte y enfatiza mucho desde el teatro. Yo, esto es por aquí, ¿cierto? Entonces fundamento mucho eso. Y entonces ahí inclusive les doy una bibliografía a los profes para que ellos también estudien, ¿cierto? También asumo la parte normativa, la ley de educación, donde dice que las escuelas, los colegios tienen que impartir una cátedra artística. Luego está la ley de teatro, que dice las escuelas públicas tienen que dar teatro. Hoy, hace poquito, se creó la cátedra de educación emocional. O sea, y esto también lleva mucho eso a las emociones, porque a mí me preocupa mucho lo que viene ahora con la IA, que es la inteligencia artificial, que eso va a ser imposible ya, eso ya está hecho. Entonces, lo que aquí planteamos es listo, planteemos la IE, que es la inteligencia emocional. Ya por ahí hay otro autor que está hablando de sí, la IA, IE y la IN, la inteligencia natural. Entonces, todo eso lo recojo acá para también darle ese fundamento a los profes. Y otra que está tratando con niños. Y dicen los expertos de la formación humana que nuestros primeros 7 años de vida es lo que nos va a generar una juventud o alegre, triste, una adultez alegre o triste, o una vejez alegre o triste. Entonces, a partir de eso, entonces por eso me enfoco como hacia la niñez, para como que eso, generar esa posibilidad. Y que el profesor, que es una herramienta y es un referente muy importante para el ser humano, coja esto. Y además, a la vez también es para rescatar el teatro infantil, ¿cierto? El teatro infantil como tal, que se ha perdido mucho, hecho por los niños, porque hay mucho teatro hecho por los adultos, pero lo que queremos también rescatar es que se recupere otra vez el teatro infantil. Y por eso también hay unas 3 obras infantiles. Teatro infantil como herramienta en la educación, la creatividad, el juego teatral, el teatro de títere, el teatro de payasos, el teatro de mimo, el texto teatral, la música, la puesta en escena y algunos ejercicios para los docentes. ¿Cómo se puede clasificar esos ejercicios? Bueno, llegan unos pues que uno lo coge que en la escuela, pero nosotros, por ejemplo, yo también pues vengo de un grupo que se llama TECOC, llevamos 42 años en el municipio de Bello, y a nosotros nos tocó primero fue eso, o sea, nosotros en el año 83 pues todavía no había acceso a internet, Medellín era lejos, ¿cierto? Era lejos. Y ahora sigue siendo demorado. Entonces, porque es muy también eterno llegar. Nosotros nos tocó ir creando nuestra forma de hacer teatro, ¿cierto? Entonces hacer ejercicio y todo eso. Cuando llega a la universidad, inclusive eso lo hacíamos nosotros. Pues, entonces, todo ese mismo proceso con TECOC es que nos ha dado esa posibilidad de ir investigando o haciendo cosas que uno dice que eso lo inventó o no, pero entonces dije, hay que generar también esos procesos de ejercicios. Hay unos ejercicios pues que lo tomé en la universidad o que de autores, hay pues de Lecoq, bueno, cosas, pero también ejercicios que uno encuentra a partir del mismo proceso, ¿cierto? De las improvisaciones, como decía Gillo. Entonces, pero lo condenso porque
para que el profesor no sea una cuestión de ladrillo, o sea, esto no es una cuestión filosófica, no, es puntual. Obviamente hacemos fundamentos de la imaginación, la creatividad, el juego, pero pues que el juego lo trabaja mucho desde estos autores, Huizinga, todo eso, cosas, pero los ejercicios para que los profes también, a veces también se den embalados, entonces son cosas muy, muy concretas, muy puntuales.